Y uno de los temas por estas semanas tiene que ver con la invasión de mosquitos que tenemos en todo el litoral argentino. Antes de presentar a nuestro próximo invitado, vamos a ver lo que sucedió hace algunos días atrás en una isla frente a Villa Urquiza, en el departamento Paraná. No van a poder creer estas imágenes. Desde ya les digo que no la van a poder creer. Realmente tremendo. Es un enjambre. Sí. Da hasta asco incluso porque uno no sabe cómo hacer la desesperación de este hombre que estaba ahí en la isla junto a su caballo, y la verdad es desesperante la situación. En la mano, y seguramente ahora, en los próximos segundos, van a ver la espalda. Ahí estamos viendo parte del animal también, que no podía hacer absolutamente nada ante la invasión de los mosquitos. Fíjense ahora. El caballo realmente está desesperado, no puede salir de esa situación, y es algo que está sucediendo no solamente en Entre Ríos, sino también, por supuesto, aquí en la provincia de Santa Fe. Imágenes más que elocuentes respecto de lo que está sucediendo y lo que estamos sufriendo entrerrianos y santafesinos también en relación a esta invasión de mosquitos que tenemos ya desde hace algunas semanas. Este hombre, Pablo, decía que él recordaba una gran mosquitada en los 70, pero no a este nivel. Pero que no a ese nivel, exactamente. Que en su vida había una cosa así. En su vida había visto algo similar, exactamente. Más luego de las lluvias de hace 2 fines de semana atrás, que precisamente a partir de ahí se agravó la situación. Por lo menos para la provincia de Entre Ríos, todas las localidades ribereñas están padeciendo concretamente esto. Vamos a estar charlando con Nicolás Schweinman, él es profesor de la UBA, que además explicó que si sigue lloviendo, los mosquitos no van a desaparecer, incluso por el contrario, esta situación se va a agravar. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimo gusto. Bueno, en principio, ¿por qué estamos padeciendo esto concretamente? Seguramente tiene que ver con la creciente de nuestros ríos, concretamente aquí en nuestro río Paraná, las lluvias también, pero ¿qué más nos podés comentar respecto de esto? Mirá, para empezar, te diría de que no es una invasión, sino que, digamos, todas estas especies de mosquitos están instaladas en esa región hace varios miles de años, antes de que el ser humano hubiera pisado Santa Fe o Entre Ríos, digamos, las islas. Entonces yo te preguntaría quién es el invasor, ¿no? O sea, estos mosquitos están hace mucho tiempo y tienen una dinámica en la cual se alimentan de animales silvestres, los animales de las islas o en este momento en algunos lugares rurales, y suelen poner sus huevos en la tierra alrededor de los charcos. O sea, a medida que el charco se va secando, van poniendo los huevos en el barrito que está entre los charcos. Hay algunas especies que lo hacen a campo traviesa, como el Aedes albifasciatus, que es el que nos afectó acá en Buenos Aires, y hay otros que lo hacen en los bosques, como Aedes spinifer. O sea, son especies de Aedes, igual que el Aedes aegypti, que es el mosquito que es capaz de transmitir el dengue. O sea, no es el mosquito mosquito dengue, sino que es el mosquito capaz de transmitir el dengue, que en este momento no tiene el virus puesto, está en las viviendas. Hay mucho Aedes aegypti en la Argentina en este momento, pero no hay transmisión del virus, salvo algunos pocos casos en 3 provincias, por lo menos el dato que tengo. Ahora, el fenómeno que se da, el fenómeno importante que se dio, es que ustedes recordarán de que ahí en las islas ustedes tuvieron unos incendios muy importantes. Con este recuerdo podrán recordar de que hubo una sequía muy importante. ¿Y eso qué hace con los mosquitos? O sea, cuando hay sequía, los mosquitos siguen poniendo huevos en esas depresiones que van a ser los charcos, o donde todavía queda un poquitito de agua o humedad. Entonces, en esas depresiones se acumulan muchos miles de huevos a través de todos esos meses de sequía. Y por lo tanto, después, cuando vienen las lluvias intensas, el agua llena esos charcos, inundan esos huevos, los huevos se eclosionan, y todos al mismo tiempo, y entonces producen sobrepoblaciones, o sea, explosiones demográficas de mosquitos, que es lo que está ocurriendo. O sea, no es una invasión, sino que es una explosión demográfica de mosquitos que normalmente crían en ese tipo de ambientes, en ambientes encharcados. Toda la provincia de Santa Fe es una provincia encharcada y las islas también son encharcadas, digamos, ¿no? Y además hay algo que tiene que ver con lo que mencionaste de la crecida del río. Si el río llega a crecer e inundar las islas,
en realidad lo que va a producir es una disminución en la producción de mosquitos, porque entran a las islas peces e insectos que están, larvas de insectos acuáticos que están en el río, que al inundar las islas se comen las larvas de los mosquitos que hay en las islas. Entonces, las crecidas de los ríos con las inundaciones, en realidad lo que produce son baja en la población de mosquitos. En cambio, cuando hay una sequía y después hay lluvia, con el río bajo, eso favorece la proliferación de los mosquitos antes que aparezcan los depredadores. Claro. O sea, también en esa tierra hay huevos de depredadores, por ejemplo, de muchos insectos, y en los charcos permanentes hay larvas de libélulas, los aguaciles, que después de un tiempo, después de que aparecieron los mosquitos, empiezan a aparecer ellos y se los empiezan a comer. Entonces, después de un tiempo hay un control natural. O sea, si el ser humano los quiere controlar fumigando, en realidad mata a los depredadores y le permite a los mosquitos que sigan estando. Entonces, eso es más o menos la explicación, no sé si se llegó a entender bien. Sí, sí, por supuesto. De hecho, esto último que comentabas de la sequía y luego de la creciente del río y la lluvia fue concretamente lo que pasó por lo menos en el litoral argentino en los últimos meses. Preguntarte, porque es la pregunta que cuando uno toma contacto con alguna persona o hace alguna entrevista, la pregunta es ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar? Vos recién estabas comentando por lo menos un periodo de tiempo más, pero la gente quiere saber concretamente hasta cuándo va a tener que soportar esta mosquitada. Sí, nosotros lo que medimos acá en Buenos Aires, yo no podría asegurarte qué pasa en las islas allá. Aedes albifasciatus, que es el que de alguna forma nos afectó acá en Buenos Aires con un fenómeno meteorológico más que tiene que ver con el viento, pero es una especie, hay que explicarlo con bastante detalle. Acá en la ciudad esas especies de mosquitos no tienen nada que hacer, digamos. Al no tener charcos de agua en la tierra, porque en la ciudad no los hay, entonces están condenados a morir. Si nosotros lo que medimos a través de los últimos 22 años, cada vez que sucedieron este tipo de fenómenos, es que desaparecen en 1 o 2 semanas. De hecho, el 19-20 de enero hubo algo parecido que ocurrió en Pinamar, en Santa Teresita, en Villa Gesell, y por ejemplo, en Pinamar duró 2 días nada más, y en Villa Gesell aparentemente duró 5 días. O sea que son periodos muy cortos en las ciudades. Ahora, como ustedes están metidos ahí en un lugar donde los mosquitos son muy abundantes, de hecho en la década del 90, cuando me tocó ir a Santa Fe para hablar de la posibilidad de dengue en la Argentina, por internet el gobierno de Santa Fe anunciaba Santa Fe como la ciudad de los mosquitos. O sea, tenían la propaganda de internet como una ciudad de los mosquitos, digamos, ¿no? Porque están ustedes muy rodeados de agua y por supuesto que hay mucha proliferación, hay distintas especies. Entonces, es difícil que yo pueda decir cuándo va a mermar, pero sí te puedo explicar que las grandes explosiones tienen que ver con ese fenómeno meteorológico, digamos, ¿no? Nicolás, yo quiero consultarte, volver sobre algo que mencionaste. Tema fumigación. Dijiste que no siempre la fumigación termina sirviendo, por lo menos para el objetivo que tiene que ver con matar los mosquitos. A veces es contraproducente, ¿puede ser, o yo entendí mal? No, entendiste perfecto. O sea, el concepto de fumigar es un concepto que viene de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se inventó el DDT. El DDT después se revive en la década de los 70, pero de ahí viene el concepto, le echamos flit y ya está todo resuelto. De hecho, desde los años, después de la Segunda Guerra Mundial, se aplicó ahí el insecticida en Santa Fe permanentemente y ustedes tienen el resultado. O sea, ¿funciona o no funciona? Yo creo que, o sea, hoy existen muchos conocimientos sobre el ambiente, sobre la diversidad de especies que hay en el lugar, y se puede llegar a aprovechar otros métodos mucho más saludables para el humano y para el ambiente para controlar los mosquitos. Por ejemplo, ustedes tienen, en las afueras de Santa Fe, tienen zanjas frente a las puertas de las casas. Sí. Estas zanjas tienen mucho agua.
ustedes pueden aprovechar un pez que normalmente está en toda la Argentina. Acá en Buenos Aires le llamamos madrecitas. Se venden los acuarios como alimento vivo para los peces, por precios más grandes, porque son peces que no llegan a 4 o 5 centímetros de longitud, que son activos comedores de larvas de mosquitos. O sea, todas las zanjas que tienen agua podrían estar controladas con madrecitas. Sí, el problema que tenemos acá, Nicolás, es que muchas de esas zanjas están en condiciones paupérrimas, sin mantenimiento, con basura. En condiciones ideales podría llegar a ser una posibilidad. No, claro. Estos peces se aguantan, por ejemplo, ustedes habrán oído hablar del río Matanza, ¿cierto? Sí. ¿Y qué opinión tienen o qué información tienen del río Matanza? ¿Es contaminado o no? ¿La cuenca Matanza-Riachuelo? Sí. Ha sido noticia mucho, la verdad que no vivo en Buenos Aires, pero ha sido muchas veces producto de informes de todo tipo de programas vinculados a la contaminación, ¿no? Bien, o sea, en el río Matanza, no en las zonas más contaminadas, que ya parece aceite, no agua, pero en las zonas del río que están muy contaminadas, hay madrecitas. Son peces que aguantan distintos grados de contaminación. Esto requiere, digamos, apoyo desde la universidad de allá, desde el Instituto de Limnología, o sea, gente que sepa, que haga pruebas. Lo que quiero decir, o sea, yo no digo la solución es esta, simplemente digo que hay hoy mucho conocimiento sobre el ambiente, sobre los distintos componentes del ambiente, que pueden mejorar la calidad de vida de los seres humanos sin afectar, digamos, con tóxicos en el ambiente. Yo te hago una pregunta, ¿vos tomarías antibióticos por las dudas? No, por las dudas no. ¿Por qué? Porque se supone, según lo que tengo entendido, que no hay que automedicarse y que si uno va al médico y tiene alguna enfermedad o algo que requiere la toma de antibióticos, tiene que ser prescripto por el médico. Bien, eso es la regla, digamos, pero la explicación es que vos tenés dentro de tu tubo digestivo toda una flora intestinal con microorganismos, donde hay muchos microorganismos que son buenos, que cuando vos comes, eso te lo transforma en vitaminas. Si vos tomas antibióticos, matás también los microorganismos buenos, y favoreces a los malos, porque los malos, los microorganismos que son dañinos, se hacen resistentes a ese antibiótico y después con eso, digamos, además de intoxicarte, terminás siendo enfermo. El insecticida es un antibiótico, o sea, no es que mata mosquitos nada más, mata todo. Claro. ¿Sí? No, se entiende. Y es una locura tirar un insecticida, por ejemplo, cuando hay aguaciles, porque los aguaciles cazan bichos en el aire. Cuando vos ves una manada de aguaciles, porque están comiendo mosquitas, mosquitos y hasta polillas, digamos. Claro, o sea que cuando fumigás todo, digamos, matás todo lo que hay. Exacto, es un mata todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque con el tema de la Segunda Guerra Mundial está el discurso bélico, ¿sí? O sea, combatir, invasión, enemigo. Entonces las propagandas de insecticidas te muestran a 2 mosquitos que entran por una ventana, que se te intrusan en tu casa, entonces la madre agarra el arma, porque si es un enemigo hay que agarrar un arma, que es el aerosol, y entonces le tira 2 mosquitos, y matar 2 mosquitos no afecta para nada a la población, porque una hembra produce 600 huevos. Con que solo una hembra produzca una hembra de la próxima generación, ya la población se mantiene. Los mosquitos están preparados para morir, hay que cambiar conceptualmente, ¿sí? Y cuando te hacen una propaganda donde te dicen, te mato, o sea, el control de los alacranes, de las arañas y del dengue, ¿sí? Una propaganda de ese tipo, te están asustando, te están provocando algo que no es cierto, porque en este momento no hay dengue. Lo que hay es Aedes aegypti. Y el control sobre la Aedes aegypti tiene que ser un control ambiental, porque la Aedes aegypti está en tu casa, ¿sí? O sea, si quieren ahora podemos cambiar de tema, porque lo preocupante es el Aedes aegypti y la posibilidad de epidemia de dengue. Eso le iba a preguntar, Nicolás, porque nosotros, por lo menos aquí en Santa Fe, en Entre Ríos, tuvimos casos hasta mediados de mayo el año pasado. Realmente fue una situación muy complicada, muy compleja también. Casos graves de dengue se vieron por lo menos en la provincia de Entre Ríos hasta los primeros meses del otoño. Y preguntarle concretamente esto, porque esta situación ha generado mucha preocupación también por esto.
Bueno, en ese sentido, es todas estas especies que en los ambientes silvestres no tiene nada que ver con el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. De hecho, el Aedes aegypti no está en esos ambientes. Aedes aegypti siempre está cerca de las viviendas. No se aleja más que 40 metros de la vivienda. O sea, puede ser que en la isla haya viviendas, bueno, puede ser que Aedes aegypti esté, pero asociado al hombre. Los mosquitos estos que molestan en el campo, como la filmación esa que ustedes mostraron, pican normalmente sobre animales silvestres o animales rurales, tipo caballos, vacas. Y cuando el hombre digamos, accidentalmente pican al hombre, pero principalmente pican a todos los animales silvestres y por eso son tan agresivos, digamos, ¿no? Ahora, Aedes aegypti pica exclusivamente al ser humano. El 95% de la sangre que tiene Aedes aegypti es humana. Entonces, el intercambio siempre es entre Aedes aegypti y el humano. No. Afortunadamente, el virus dengue no está circulando en la región. Hay muy pocos casos en Misiones, en Salta, y algo raro está pasando en La Rioja, con poquitos casos también. Entonces, con esto hay un mensaje de tranquilidad. O sea, eso que pasa en la isla y ese fenómeno no tiene que ver con dengue. No hay circulación este verano, muy probablemente no tengamos grandes epidemias como lo que comentaste antes, pero sí lo que hay es mucho Aedes aegypti. Y esa es la prueba de que Aedes aegypti no necesariamente tiene que tener el virus lo traen las personas. Como hoy están cerradas las fronteras o hay menor circulación humana, el virus está complicado para entrar a la Argentina. Entonces, Nicolás, quiero hacerte... lo que hay es mucho mosquito y lo que hay que hacer es prevención. Y sobre eso, si quieren, les hago algunos comentarios que pueden ser... Quiero hacerte dos preguntas. Quiero hacerte dos preguntas en una. Hay personas, ya que hablaste, bueno, un poco de la Aedes, pero en general, hay personas que por alguna cuestión química, pH o lo que fueres, es más pasible de ser picado por los mosquitos. Y después, ¿qué pensás de los repelentes? Concretamente, ¿qué tienen los repelentes? ¿Por qué repelen al mosquito? Los repelentes lo que producen es distorsionan los sentidos del mosquito y lo marean, digamos, o sea, no te puede encontrar. Y lo que hacen las personas para atraer a los mosquitos, principalmente hay tres factores. Uno es el calor corporal o la temperatura. O sea, si vos estás al lado de una persona que tiene temperatura corporal más alta, esa persona va a atraer más los mosquitos. Ajá. Una persona que transpira más, porque produce ácido láctico, y el octenol, que es un componente del ácido de la transpiración, eso es lo que atrae a los mosquitos. Y después, el dióxido de carbono que nosotros exhalamos también atrae a los mosquitos. O sea, calor, dióxido de carbono y ácido láctico. Por ejemplo, Culex pipiens, el mosquito que nos pica a la noche, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el Aedes aegypti, con esto que estamos hablando, ese mosquito tiene capacidad de volar de noche. En cambio, los Aedes son diurnos. Y se orienta, en nuestra habitación, se orienta por, cuando nosotros dormimos de costado, nosotros generamos una nubecita de dióxido de carbono y el bicho se orienta con el gradiente de concentración del dióxido de carbono y por eso nos da vueltas de la oreja. Por eso lo sentimos como si fuese un helicóptero, más o menos, ¿no? Exacto. Digamos, pero piensen de que la Aedes aegypti nunca te va a picar de noche, ¿sí? O sea, que no necesitas una espiral o una pastillita de noche, porque Aedes aegypti te tiene que ver. Lo mismo que estos mosquitos del campo, o sea, generalmente están durante el día o mucho al atardecer, ¿no? Claro. Tienen sus horarios. Cada especie tiene sus horarios. Ojo que en la Argentina hay 242 especies distintas de mosquitos conocidas. Acá en Buenos Aires tenemos 50 y pico, en la ciudad de Buenos Aires hay 30 y pico, y yo creo que en Entre Ríos debe haber mucho más que 50. O sea que son distintas estrategias. Si queda tiempo, me gustaría hablar de prevención de la Aedes aegypti. Sí, claro, nos quedan unos minutitos. Antes quería preguntarle qué podemos hacer en nuestras casas, en nuestros hogares, con poco dinero. ¿Podemos improvisar algo para ahuyentar los mosquitos de nuestros espacios, de nuestros ambientes? Depende de dónde estés viviendo. Yo calculo que si estás viviendo en el centro de la ciudad debe haber muy pocos mosquitos. ¿O no? No, acá en Santa hay un Fe, montón. te digo que en todos lados. No hay ningún lugar que se salve.
Bueno, yo que recomiendo es pensar para la próxima de tener una buena tela mosquiteros en las ventanas, digamos, ¿no? Que uno dentro de su casa debería vivir con una calidad de vida normal, y eso es una buena inversión, o poner un tul en las ventanas. Ahora, el problema es Aedes aegypti, porque ese es el que te puede traer infecciones. Transmite 103 virus distintos el Aedes aegypti. Le transmite a los perros además el gusano del corazón, del perro. O sea, es un bicho muy apestoso. Si vos pegás un manotazo en tu casa y ves que el mosquito tiene unas rayitas blancas en las patas, eso es Aedes aegypti. Y además te da otra información. Eso quiere decir que el criadero está a menos de 50 metros a la redonda. Claro. O está en tu casa, claro, o está en lo de un vecino. Esto es una oportunidad de sacarle una foto, mostrársela a los vecinos y participar todos a escala de manzana, porque este mosquito no cruza la calle, en general está en la manzana. Reparten la picadura entre distintos vecinos, por eso las epidemias de dengue son a escala de manzana. Y hablando de los criaderos, además de lo que dice la propaganda, porque ahí es donde a mí me gustaría aportarles, yo lo que invito es que sean todos observadores ambientales. Mirar. Vos podés tener Aedes aegypti en tu casa, en tu cocina. Por ejemplo, si tenés un potus metido en un frasco con agua, bueno, si hay ahí gusanitos vivoreando, esos gusanitos vivoreando dentro del agua son larvas de Aedes aegypti. Tu heladera puede ser un criadero de Aedes aegypti. Fíjense lo que acabo de decir, tu heladera. Ahora espero que me pregunten con sorpresa, ¿cómo la heladera? El baldecito que va atrás de la heladera, que junta agua. Bien, exacto. Si tu heladera anda mal y la bandeja que hay atrás, arriba del motor, eso se puede transformar en criadero. Las rejillas que están bajo el piso, digamos, de desagüe, de desagote, si tienen sistema sifón, se puede transformar en criadero. Ahí hay que tirar agua hirviendo. Si tenés una planta que junta agua, si tenés un cerco de caña cortada, y en los entrenudos está mal cortado y quedan entrenudos, en esos entrenudos se junta agua de lluvia y eso puede ser un criadero, ¿no? O sea, hay que ser observador. Si tenés canaletas en tu techo, la canaleta puede estar tapada y transformarse en un criadero. O sea, es infinita la cantidad de lugares donde puede criar Aedes aegypti. Yo tengo una filmación en mi Facebook, tenemos un montón de filmaciones o fotos de criaderos así raros. Por ejemplo, de Misiones me llegó uno de una ventana de aluminio que se le habían tapado los agujeritos de desagote. Como la ventana daba al sur, no le daba nunca el sol, el agua de lluvia quedó acumulada ahí y se transformó en un criadero y se ven perfectamente las larvas. Las larvas de mosquitos se ven a simple vista, o sea que el control es muy fácil. Es fácil de hacer. Lo único que hay que hacer es ser observador. Bien. Nicolás, le agradecemos por su tiempo y por toda la información y por estas últimas recomendaciones que nos ha brindado. Hasta un próximo contacto. Muchísimas gracias, saludos a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.